Hablemos de por qué seguramente te guste Calvin Klein y os voy a contar incluso mi historia de cuando era adolescente y me obsesioné con estos calzoncillos. Tenemos que irnos a hace 15, 16 años, una cosa así, incluso creo que un poco más, de cuando estamos hablando de repente. Yo no sabía por qué y creo que esto a más de uno le sonará familiar, el hecho de que de repente oyes una marca, sobre todo en la época adolescente, que empiezas a, digamos, ir escuchando marcas, ir empezando quizá a llevar marcas porque crees que te van a valorar más o porque las chicas en tu entorno justamente hablan de, lo que pasa en mi caso, de, mira, no sé quién lleva boxers de Calvin o de Calvin Klein, no sé lo que decían exactamente, no sé si decían el nombre entero, si decían Calvin o qué es lo que pasaba, pero recuerdo que se le daba mucho prestigio a estos boxers. Y era una época en la que los boxers, estos de Calvin Klein, eran bien caros. O sea, recuerdo ir a una tienda de Bonaire, que creo que hoy no existe, que solo vendían boxers de Calvin Klein, y recuerdo comprarme mi primer par de boxers, o sea, par no, el boxer, uno únicamente, por 27 euros, lo cual es una pasta. O sea, hoy este pack de 3 lo he comprado por 25. Esto es para luego hablaros de la calidad de estos boxers en concreto, que ahora mencionaré en breve, pero para que veamos hasta qué punto cuando uno se obsesiona con una marca, además no sabe ni por qué, porque ya recuerdo que en aquella época se fabricaban en Egipto y yo recuerdo de aquella época que no tenía ningún tipo o casi ningún tipo de conocimiento sobre el vestir, pero recuerdo que era, se fabrican en Egipto, pero claro, el algodón será egipcio, el algodón será muy bueno. Eso es lo que yo pensaba, y en cualquier caso sí os diré que esos boxers, esos primeros boxers que me compré por 27 euros, creo que fueron los mejores boxers que he tenido en mi vida. Y por eso os voy a contar en este vídeo por qué seguramente nos gusta Calvin Klein o por qué gusta tanto y cómo seguramente ya no es lo que era y es muy difícil encontrar unos boxers como los que yo me compré hace 15 años o 16, que no recuerdo exactamente hace cuántos años, pero bastantes. De hecho, tiene que ser más de 15, tienen que ser mínimo 17 años. Cuando me los compré estaba en el instituto, creo que estaba en segundo de la ESO, o sea, fijaros si ha pasado tiempo. Así que vamos a empezar primero que nada con la historia de Calvin Klein, que es una marca que se funda en 1968. Estamos hablando de una marca con mucho recorrido, con muchos años de historia. La funda Calvin Klein junto con un socio que era el que le presta $10.000, que $10.000 en la época era bastante y era como para formar, digamos, una pequeña colección, que es con la que empiezan, y empiezan una colección de mujer. Es curioso lo de Calvin Klein, que es un hombre que no viene del mundo de la moda, aunque sí había trabajado ya para algunas marcas, digamos, también empieza como muy desde abajo, y vio que le gustaba, que tenía esa sensibilidad y decide emprender él mismo. Se había criado en el Bronx, que es curiosa la historia porque Ralph Lauren, por ejemplo, también viene de la misma zona. Al final Ralph Lauren, Tommy Hilfiger son como tres marcas que no nacen en el mismo periodo, pero más o menos similar, y los tres vienen como de la misma zona y los tres tienen un recorrido similar, también os diría, pero las otras dos son para otros vídeos. Calvin Klein hace esto en 1968 y poco a poco va ganando popularidad, en principio con las mujeres. Lanza esos diseños minimalistas, sencillos, que contrastaban con lo que había en la época, que eran más bien más recargados. Él lanza cosas mucho más de siluetas simples, con tejidos más lujosos, prendas evidentemente de calidad, porque en aquella época solo se fabricaba y se hacían cosas de calidad, y poco a poco va ganando popularidad en ese diseño sencillo minimalista y lanza su campaña de vaqueros. Años más tarde, os estoy hablando ya de los 70, campañas de vaqueros, que es lo que le convierten, tejanos, jeans, como queráis llamarlos, le convierten ahí sí en una marca referente justamente para el denim, porque además hace anuncios muy controvertidos. Uno de ellos, que es el que más dio que hablar en su momento, un anuncio de una chica, dice algo así como "There's nothing between my Calvins and me", o algo así como
o nothing gets between my Calvins and me, algo así como no hay nada entre mis vaqueros y yo, o sea, algo así como ya buscando ese toque sexy provocador. Y son de hecho este tipo de mensajes los que hacen que Calvin Klein se convierta en una marca cada vez más popular, porque juegan con la polémica, con la sensualidad, sexualidad, juegan con la controversia, algo que en aquella época no se veía, no era algo habitual que de repente en anuncio pasasen este tipo de cosas, de jugar con la sensualidad, sexualidad, jugar con este tipo de controversia que dio mucho que hablar en Estados Unidos. De hecho, incluso por anuncios que él hacía en su momento le llegaban, digamos, incluso notas del departamento de consumo o algo así, donde decían que directamente tenía que dejar de promocionar esos anuncios que eran demasiado sensuales, sexistas o explícitos o lo que fuese. De hecho, él eso todavía lo usó para tener más controversia. Era como, ah, mira, nos han dado de baja estos anuncios porque son demasiado. Entonces, claro, era como los jóvenes de aquella época querían eso, querían ese toque sexy, esa controversia que hoy en día ya es incluso, os diría que el pan, no el pan de cada día, pero prácticamente no llama la atención porque alguien diga de repente que no hay nada, que no lleva ropa interior o jugar con cualquier tipo de sensualidad de este estilo, ya no es algo que llame la atención porque se han visto muchas cosas e incluso ya es como sería una marca más intentando jugar con ese tipo de cosas. O sea, no iría a ninguna parte, pero en aquella época era la novedad. Igual que también luego dieron el salto a la ropa interior masculina, sobre todo porque aunque los vaqueros los vendían para hombre y para mujer, como que siempre tenían un poco más de vinculación para mujer que para hombre, aunque ya os digo, para ambos sexos vendían y vendían bien, pero siempre era como un poco más la mujer. Pero en los 80, de hecho para ser exactos en 1982, deciden poner a un modelo, bueno, era una persona que había ganado creo que una medalla de oro o algo así, y deciden llevarlo a Grecia, sacarle una foto ahí, esa foto sobre todo de la zona del paquete, que era lo que más quería destacar Calvin, y poner esa foto en tamaño gigante con, digamos, esa parte más visible en Times Square y poner ahí Calvin Klein, y fue su campaña de lanzamiento de ropa interior y según dicen fue un absoluto éxito. Todo el mundo hablando de eso, todo el mundo mirando para allí. Una vez más, hoy es algo que nadie prácticamente no llamaría la atención, nadie miraría porque sale un modelo con ropa interior de esta forma, pero en aquella época hay que entender que los boxers, que en general la ropa interior de hombre no jugaba a ser sexy, sí que podía haber alguna un poquito más sexy que otra, pero no jugaba en esto, no jugaba en esta liga, y de hecho incluso dicen que era como normal que hubiesen anuncios de boxers así grandotes, en plan de mira, la abuela te ha regalado unos boxers grandotes, típico boxer clásico que es muy cómodo, por cierto, para dormir. A mí, al menos en mi caso, me resulta muy cómodo ese tipo de boxers para dormir, pero en el día a día sí que es verdad que al menos a mí me gusta más tener algo que empaque mejor, que quede mejor, igual que esos Calvins que lanzó él en su momento con ese espacio generoso, que el espacio generoso del que yo hablo, del espacio generoso vital, que nuestros boxers tienen, viene inspirado de esos boxers. Eso no hay que negarlo. Nosotros al final, con las comparativas que he hecho, era sacar qué era lo mejor de cada uno y decir, mira, si esto es lo mejor, pues vamos a hacer lo mismo, o incluso mejorarlo. Puede ser que nosotros tengamos un poquito más de espacio, pero en cualquier caso, él en ese momento es cuando revoluciona el mercado, lanza eso, y de ahí es donde ya empiezan a aumentar y aumentar cada año las ventas de boxers. Luego también lanza sus perfumes, que también tenía ya incluso, si no me equivoco, un poco antes, pero lanza sobre todo Calvin Klein One, CK1, que es, creo que, si no me equivoco, el primer perfume unisex, no sé si el primero de la historia, pero el primero que tuvo éxito a nivel mundial, y más una marca una vez más vinculada a esa sensualidad, a esa controversia. Entonces los jóvenes decían, vamos a por ese perfume, ya tengo los boxers, tengo los vaqueros y ahora ya el perfume, ya era como el pack completo, y era por lo que destacaba la marca, era por lo que la marca tenía ese toque, digamos, fresco, ese toque que es lo que al final llega hasta mi instituto aquí en España en el año 2000 y poco, cuando yo me pongo a comprar esos primeros Calvin por 27 euros. Es verdad que en ese momento uno lo hace por, al final, una convicción de, hombre, es que las chicas es lo que valoran, es que yo tengo que formar parte de ese grupito, tengo que tener ese toque sexy de los boxers, aunque yo no tenía ningún pensamiento de esos boxers sexys. Lo que pasa es que cuando te venden el boxer y aquí te ponen a un tío cachas ahí con los abdominales, y dice, pues me apetece
apetece. A mí igual llevar estos boxers no era tampoco lo habitual, no era lo más visto, aunque sí que ya había boxers, digamos, con la misma estrategia, y más estoy hablando de principios de los 2000, que por cierto coincide, hombre, él se fue antes, pero en 2003 el fundador de la marca vende la marca, también en un momento en el que la marca ya empezaba a estar un poco en decadencia, aunque mantenía todavía las ventas de ropa interior y vaqueros y colonias, que siempre han sido como sus tops de ventas, pero al final es una marca muy grande que hacía muchas cosas, y mantener toda una estructura no es tan fácil manteniendo solo 3 productos, y por eso yo creo también que el hombre al final ya tenía su recorrido, ya hizo muchas cosas, veía que se estaba quedando ya sin recorrido, y por eso yo creo decidió vender la marca a un grupo que es el que tiene también Tommy Hilfiger. Este grupo lo que hace es mantener evidentemente la línea de negocio de la ropa interior, y luego van probando cosas diferentes que ahora comentaré brevemente, pero la ropa interior siempre ha estado muy presente en la marca, aunque insisto, en aquella época, incluso cuando ya el fundador sale, cuando trasladan su producción a Egipto, que es por lo que yo también pensaba en aquella época, era como, estos Calvins tienen que ser buenos porque usarán algodón egipcio, cuando en ningún momento decían nada de eso. Pero sí que es verdad que aquellos Calvin, los primeros que tuve, tenían un buen algodón, un buen peso, y que duraban mucho, eran unos buenos boxers, no daban de sí a la mínima, cosa que hoy es más difícil de encontrar. De hecho, de ese pack de 3 que tengo ahí, que os he enseñado al principio del vídeo, he estado usando 2 de ellos, o uno de ellos, ahora mismo no me acuerdo ya cuántos está usando, y otro lo he mantenido para enseñaros esa evolución que ha tenido, porque sí dan de sí, ya no es lo mismo, dan de sí, aunque están bien, tienen su espacio generoso y son unos boxers decentes, pero ya no se fabrican todos en Egipto, se hacen muchos de ellos en China, en Bangladesh, en la India, fabrican cantidades abismales de boxers, ya no tienen como tan focalizada esa producción, e incluso hay unos con más espacio, otros con menos espacio. La línea icónica de esa comparativa, de la primera comparativa que hice yo de boxers, que os dejo por aquí, ahí es donde decía, oye, los Calvin de la línea icónica funcionan y evolucionan muy bien, tienen incluso un poquito más espacio, son un poco los que al final nosotros usamos como inspiración para decir que queremos hacer lo mismo. El tiro un pelín más alto de la línea icónica que los que son los normales, por así decirlo. Esos todavía mantienen la calidad, están muy bien y tienen el precio al final de aquellos que yo me compré por primera vez de 20 y tantos, 30 euros incluso, o un poco más, aunque es verdad que es una marca que hace rebajas, hace outlets, y por eso hoy es ya, digamos, la calidad se ha estandarizado tanto hasta un punto que no destaca por la calidad. O sea, al final lo ves que esos boxers que compras en Amazon pack de 3, o en el Corte Inglés pack de 3, o de estos en rebajas, o días de oro por 20 euros, o en cualquier parte, en cualquier web, ya incluso muchos serán, no sé si falsificaciones o líneas B de calidad, o sea, cosas que no tienen en realidad lo que tuvieron en el pasado, y eso es la pena de los Calvin Klein, de que ya no es una marca que sea como fue. Y además también podemos pensar, y hay cada uno que piense si le apetece o no, pero llevar el nombre aquí de otro señor, a mí no es algo que particular, sobre todo con los años, cuando ya le das quitando importancia a las marcas, no como cuando era un adolescente, que quiero decir, y decía, Calvin Klein, sí tengo que llevar esto, y además llevarlo un poquito por encima, bajarme un poco los vaqueros, para que se vea en algún momento dado, si levanto la mano, que se me levanta aquí, entonces las chicas digan, mira, lleva Calvin Klein, y eso pasaba, y era como, mira, y yo, sí, llevo, era como estas manías que uno tiene, manías, obsesiones de joven, de adolescente, de llevo marquitas para que estas chicas o este grupo me acepte y me valoren más, cuando en realidad el mayor valor lo tenemos nosotros mismos y no las marcas que llevamos, y mucho menos hacer publicidad de esas marcas. Y por ello os voy a decir que lanzamos unos boxers nuevos. Sabéis que hemos lanzado 2 modelos que no tienen nada de logo, nada de nombre de nuestra marca, inspirados al final sí en estas líneas bien hechas de Calvin Klein, pero hechos nosotros en nuestro caso en Portugal, con un algodón con cuerpo, un algodón de los que dura, de los que mantiene, un elástico de calidad, que por cierto la línea que lanzamos de boxers, la segunda de esta segunda línea, otra vez con el primer fabricante de todos, bueno, cerró el primer fabricante con el que trabajamos, luego tuvimos que buscarnos otro donde la calidad estaba bien, pero no llegamos como al punto exacto de la calidad de los anteriores, y ahora el fabricante ha vuelto a trabajar y hemos vuelto a hacer la producción con ellos. Y ahora además os vengo a decir que presentamos un color nuevo justamente para ahora, para Navidades, y vamos a tener
tener el loguito en muy pequeño, como podéis ver, en este color burdeos va a ser el boxer, y lo sacamos en reserva express. Y además quiero, más un poco como casi os diría, como compensación por todos los retrasos que hemos tenido de otras prendas, y también porque quiero que probéis nuestros boxers. Van a tener un precio que no vamos a volver a repetir seguramente en los boxers de reserva, también porque tienen un color burdeos muy específico para el día de Nochevieja, al menos es lo que manda la tradición, aunque incluso se dice rojo, pero a mí los burdeos me parecía mucho mejor, más bonito este tipo de color, que además me vais a decir, oye, solo se ve un trozo de color en la web. Ya sabéis que es una reserva, además tienen ese precio irrisorio y se van a fabricar además esta semana y los vamos a enviar la semana que viene. Por eso es todo tan express. Tenéis nada, ese par de días para reservarlos a ese precio, que es el más bajo que vamos a tener en unos boxers de nuestra calidad. Eso sí, como decía, vuelve el logo porque muchos también lo habéis pedido. El logo más pequeñito que en la edición primera de todas, pero muchos nos habéis dicho, oye, si me encantaba el logo. Entonces al final no se puede, digamos, no llueve a gusto de todos. Hay gente que dice, sí, nos encanta ahora sin el logo, sin nada. Otros que me decís, ¿dónde está el logo? Me encantaba el logo. Hay gente que, esto es un poco como siempre, la controversia de gente que nos dice, queremos más logos en nuestras prendas. Otros que dicen, me encanta que no tenga logos. Y hay gente que incluso nos ha llegado a dejar opiniones negativas en los productos diciendo, espectacular la calidad, todo perfecto, pero le falta un loguito. Y el logo al final también puede tener su gracia, puede gustarte más, menos. A mí me encanta, evidentemente, es un logo que al final forma parte desde 2015, además el mismo logo, y me parece precioso. Entonces algunas prendas lo van a tener, otras no, y de esta forma no llevamos tampoco el nombre de nadie aquí, no lleváis mi nombre ni lleváis ahí el nombre de ningún otro señor, que eso además en el momento en el que vas a enseñar esto de ropa interior, no como hacía yo de levantar, sino en el momento en el que de verdad se va a ver tu ropa interior, que no se vea el nombre de otro, yo creo que también está bien. Y nada más, simplemente quería compartiros esa historia de Calvin Klein, de mi obsesión con la propia marca, y dejarme también vosotros en los comentarios si tenéis experiencia con Calvin Klein. Y recordar, solamente un par de días para reservar estos nuevos boxers, ideales además, que justo, y os prometo que llegarán para Nochevieja, antes incluso, o sea, la semana que viene se envían todos. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.